Bueno, continuando un poco más sobre, no tanto sobre el MOps en este caso, digo, eso ya lo vimos en el video pasado, vamos a ver cuáles son las áreas en las que ustedes pueden pues enfocarse, ¿no? Bueno, un poco más a detalle el LMOps. Y pues esta área que surgió desde más o menos el 2022, casi casi, igual cuando empezaron a salir ciertos modelos locales, pero pues vamos a ver, ¿no? Entonces, este es un repositorio de M. Labone. Él tiene un blog en el que hace ciertos fine tunings que lo pueden buscar, por ejemplo, dejen, es Maxime Labone. Él tiene un blog aquí y aquí tiene cierto fine tuning, ciertas formas de cuantización, cosas pues más que nada pues explicadas, ¿no? Entonces pues sí, yo les recomiendo que les echaran un ojo. Entonces bueno, tenemos el curso que él aquí subió y aquí nos da ciertos fundamentos principalmente. Vamos a enfocarnos más en las áreas que son estas dos, que son dos que serían el científico de LLM y el ingeniero de LLMs. Entonces, para entrar más en detalle, vamos a ver aquí. Dice, bueno, principalmente la ruta es que bueno, tienes la arquitectura de un modelo de lenguaje. Tienes que investigar, por ejemplo, pues qué es el mecanismo de atención, qué es la generación de texto, la tokenización, cómo se dividen, pues sí, los textos en esta parte de tokens que ya hemos hablado de cómo se divide, que un token es más como un subconjunto de ciertas palabras, símbolos, no tal cual una palabra. Y bueno, todo pues verlo tal vez hasta un cierto alto nivel, ¿no? Cómo se construye un dataset, por ejemplo, una alpaca, que es el que yo les había mostrado que ya había hecho, es una alpaca, principalmente porque tiene una estructura de, ¿sabes qué es? Esta es una pregunta, un rol, una respuesta. A técnicas avanzadas también, cómo se filtran los datos y bueno, los prompt templates, estos porque cada modelo responde de cierta forma a ciertos prompts, ¿no? Tienen que saber cómo estructurarlos porque algunos tienen unas plantillas distintas a cómo fueron entrenados. Eh, bueno, modelos preentrenados, yo esta parte yo realmente no me meto mucho porque pues son cosas más rudas. Fine tuning supervisado, que bueno, esto ya lo vimos con Anslot. Igual les digo, pueden hacerlo con Transformers. Aquí por ejemplo dice que un full fine tuning, que pues tal vez no se los recomendaría tanto, a no ser que se entran muy de lleno, porque ya ven que pues cuesta muchísimo. LoRa, QLoRa, que bueno, LoRa ya lo vimos nosotros, QLoRa es como una versión más cuantizada de hacer de que el modelo baje su tamaño, pero no baja un poco su rendimiento, pero no tanto. Entonces, si puedes reducir costos, puedes reducir espacio, pues qué mejor. La librería Axolo, que es como Ansible hasta cierto punto. Eh, cómo es hacer el aprendizaje por refuerzo. Por ejemplo, DPO, este es para, ¿sabes qué? No me gusta que correspondas a ciertas formas de, cuando te hacen cierto tipo de pregunta, contesta de esta forma, o si quieres que conteste de una forma como lo haría, no sé, un actor, tal vez, puedes hacerlo. Datasets de preferencia, eh, cómo evaluarlos, también los modelos. Bueno, benchmark generales, de tareas tradicionales, de evaluación, cómo hacer técnicas de cuantización, técnicas, por ejemplo, base, GGUF y Lama CPP. Esta me parece, bueno, por lo que he investigado, sí está agarrando cierta popularidad, porque principalmente tú puedes tener tu modelo, pero puedes usarlo directamente con CPU, no con GPU. Y pues la mayoría de los modelos, bueno, rinden mucho mejor en GPU, pero pues no sé si es un modelo tal vez que tú solamente lo quieres para ti o para algo básico, tal vez vendérselo a alguien, pues puedes usarlo con un GGUF, un formato GGUF. Y bueno, estos otros. Y bueno, embeddings, mixture of express, multimodales, etcétera. Entonces esta es prácticamente la ruta que ustedes pueden seguir para científicos de LLMs. Y aquí pues da ciertas cosas, ¿no? Y ahora está la otra área, el ingeniero de LLMs. Esta es a la que yo me he metido más. Y por ejemplo, bueno, esta es la ruta, dice ejecutar LLMs, por ejemplo, LLMs con APIs, ChatGPT, Cloud, eh, Gemini, modelos open source, Llama, Phi3, Gema, Palgema, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, podemos descargar nuestra computadora. Prompt Engineering, que pues
simplemente indicaciones, cómo hacer que como las salidas sean estructuradas. No sé si lo necesitamos en un JSON para después hacer como una consulta en una base de datos, tal vez, para después estructurar. Cómo construir, más bien cómo procesar tus datos para embeddings. Ya ven que nosotros hice un video hace tiempo sobre cómo construir una base de datos de vectores e incluir información. Que bueno, es en gestión de documentos, cómo dividirlos en segmentos, cómo convertirlos a embeddings y después también necesitas saber qué bases de datos de vectores hay. Tenemos la parte de RAG, que bueno, esta parte también ya la hemos visto. Orquestadores, por ejemplo, de cómo encadenar ciertas llamadas, qué retrievers hay, o bueno, no tanto retrievers, porque pues sí, cuando tú consultas en una base de datos de vectores te da pues n cantidad de documentos similares. La memoria, que bueno, implica más cómo tú haces o le agregas cierto contexto sobre interacciones pasadas, pues para que sepa realmente sobre qué estás hablando, ¿no? Y bueno, la evaluación, que es más, involucra más la parte del monitoreo, pero pues sí, principalmente como, no sé, las herramientas como Langsmith, o por ejemplo la Mindex tiene una, OneDB, pueden usar esas. Bueno, RAG avanzado, estas son técnicas en las que tú expandes una consulta diciéndole, ¿sabes qué? Esta es una pregunta de usuario, necesito que me des, no sé, 5 preguntas en base a esto que puedan ayudar a contestar la pregunta. O sabes que necesito que esta es una pregunta de usuario, necesito que la abarques más, que la extiendas como si fuera un diálogo normal, para que abarque la mayor cantidad de contexto posible y te traiga pues sí, los embeddings, los documentos más similares. Agentes y herramientas, esto principalmente involucra las arquitecturas de agentes. Eso ya tal vez lo veamos posteriormente, pero no simplemente se trata de que yo tengo un modelo, le hago una pregunta y me doy una respuesta. Puede haber un proceso mucho más riguroso detrás de que sabes que este es un modelo pues sí, no sé, este es para preguntas, pero detrás hay uno que es como para que haga ciertas consultas y otro es como para que desarrolle cierto conocimiento. Tal vez entre ellos interactúen. Bueno, eso sería más multiagentes, pero igual puedes tener uno solo que haga tareas complejas. El procesamiento de la información, la inferencia, por ejemplo, el Key Value Cache, que esto es más que nada como para que te cargue cierta información una vez que ya tú has consultado cientos embeddings y ya no consultas este caché y ya no consultas esta base de datos de vectores, para que de esta forma ya no tome tanto tiempo. Y bueno, la parte de despliegue, que bueno, tenemos por ejemplo local, pues en tu propio equipo. Puede ser simplemente una demo, pero realmente no importa tanto esta parte porque puedes desplegarla prácticamente, pues ya sea en tu compu o en un servidor de pruebas. Cómo desplegar en un servidor, pues sí, ¿no? Y esto también es algo importante que ya vimos nosotros. Pues sí, la seguridad. Cómo proteger a tus modelos de ingeniería de prompts, porque en esta parte ya no es tanto. Sí puede involucrar ciertas partes de código, pero cuando estamos usando inteligencia artificial como, no sé, un Llama 2, nuestra mejor defensa hasta cierto punto, si ya no involucra código y puras preguntas, es por ingeniería de prompts. Entonces nuestros prompts van a ser nuestra mejor defensa en estos casos. Porque ya después nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sigue esta cierta lógica cuando te pregunten sobre algo y respondes de tal manera y compórtate así, ¿no? Que es algo principalmente a lo que se refiere. Entonces, esto sería principalmente pues sí, lo que les comentaba, y pues espero que les haya ayudado.